¿Puedes hacer la claqueta, Joana? Perfecto. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Pero bueno, tengo que reformular un poco la pregunta porque tú te has dedicado más a la televisión. Bueno, yo te hago la pregunta y luego Tú dispara. haremos un re. ¿Por qué haces cine? Y ahí vas bien de reformular porque en realidad yo no diría que me dedico al cine. Yo me dedico a contar historias y aprovecho cualquier vehículo para contarlas. Normalmente las cuento en la televisión y utilizo mucho la narrativa cinematográfica en la televisión. Quiero decir que el cine sería cine solo lo que consideramos películas. O sea, yo intento construir las historias con una narrativa cinematográfica por un motivo, porque creo que las historias al final, aunque sean historias reales, tienen que ser historias que te entretengan, que te enganchen, que te cojan, que te hagan emocionar, que te hagan reír, que al final en las historias reales, en los personajes reales, intento proyectar un guión imaginario donde ellos mismos acaban creando los diálogos y acaban creando muchas situaciones que previamente tú has puesto una expectativa para que ocurrieran de esa forma, ¿no? Igual no está tan controlado como la ficción, pero hay todo un planteamiento de ficcionar esas situaciones. Entonces, lo que intento es narrar historias en la televisión o en documentales donde mezclo narrativas de documental, narrativas de ficción y también narrativas más de lenguaje televisivo, más o menos. Porque tu idea era hacer periodismo, lo tenías claro, porque has hecho periodismo, humanidades, te has dedicado sobre todo a la televisión, pero haciendo programas muy diferentes a lo que se hace en la televisión, ¿eh? O desviándose un poco del monocroma del croma que hay, ¿no? Ahora. Un poco, no sé si me he diferenciado un poco, lo que sí que sé es que cada vez me cuesta más ver televisión en la televisión generalista que me interese. Y eso me da pena porque parece que la televisión no funcione. Y al final la televisión es una caja, ¿no? Es un instrumento, es un aparato. Se trata de ver qué es lo que tú cuentas a través de la televisión. Y a veces ahora cuesta mucho poder narrar cosas lentas, poder apostar por una propuesta estética y formal diferente, porque al final la gente que pone la pasta pues prefiere reproducir formatos que ya saben que funcionan. Y no sé si lo que hago es distinto, pero intento que sean cosas nuevas o cosas útiles para lo que quiero contar. Y para que sea útil para lo que quieras contar tienes que adaptarlo a cada historia, y para eso no valen los formatos reproducidos, ¿no? Los formatos que se hacen continuamente. Y bueno, en eso estoy. A veces se consigue más, a veces menos, pero es lo que me gusta hacer. Porque tú estudias periodismo y después humanidades. Yo ¿O las dos a la vez, estudié primero humanidades? humanidades. ¿Por qué? Mira, por una historia muy tonta, que es que yo quería estudiar periodismo en la Pompeu Fabra, y en la Pompeu Fabra era de segundo ciclo. Vale. Y entonces pues tenías que hacer un primer ciclo, pero humanidades me gustó tantísimo que decidí acabarla. O sea, empecé, y además lo disfruté porque era sin objetivo. O sea, yo no quería trabajar de nada vinculado a eso, pues lo estoy disfrutando. Y después hice periodismo porque tenía esa cosa como un poco romántica de cambiar el mundo, ¿no? Esa cosa de adolescente de si soy periodista lucharé por las ballenas, por salvar las ballenas de... Y al final me di cuenta que con el periodismo me aburría, porque a mí lo que me gusta es crear historias y se me quedaba corto. Entonces estudié un año cine y bueno, con esta mezcla de estudios diversos, pues al final acabo haciendo lo que hago, que no sabría definirte si es documental, a veces es documental, a veces es cine, a veces es televisión, no sé. ¿Y dónde estudiaste cine? ¿Y cómo fue la experiencia? Estudié Porque tú en querías estudiar cine, ¿no? en, Luego, cuando acabaste. no, yo cuando acabé estuve estudiando en Batapar, no sé si conoces Sí. la escuela. Sí, sí. Y Luis ayer. con Luis, exacto, con Yo Luis. estuve allí entrevistándolo.
Y lo debiste disfrutar mucho, ¿no? Sí, porque es un tío súper interesante. Es una máquina, ¿no? Bueno, y además su vida tiene unas historias que por Transeúntes, una película que hizo. Es fantástico escucharlo a hablar de cine y también de su vida, ¿no? Es un tío que vale mucho la pena seguir. Estudié allí y también un poco me pasó como con humanidades. Como yo tenía como el prejuicio que a veces tenemos la gente de la televisión de no, yo hago tele y no puedo hacer esto que hacen los que hacen cine, fui casi como para disfrutarlo porque me gustaba el cine y quería aprender más de cómo se narraba, ¿no? Y fue sin ninguna pretensión, pero al final todas esas cosas pues van calando en tu manera de construir las historias y me gusta mucho trabajar los guiones de la realidad como si fueran guiones de ficción. Yo siempre escribo lo que me gustaría que pasara y eso me encanta porque es como he hecho alguna vez, como por ejemplo ahora en el documental de Bruixas, que hay toda una parte de ficción y la parte de ficción tiene un guión de ficción clásico de toda la vida y tiene un punto que me aburre porque sé que no pasará nada entre la ficción y el rodaje, ¿no? En el documental hay una parte en la que tú proyectas y imaginas, yo provocaré esta situación para que la persona reaccione de esa forma, iremos a ese sitio para que pase tal cosa y se encontrará con el otro para que se genere esa emoción y la realidad da la vuelta y tienes que ser muy hábil en reconducir el guión sobre la marcha y también hacer de la necesidad virtud, porque si tú estás muy rígido con lo que habías pretendido, tú querías empezar tu historia con un día de lluvia y ese día hace un sol impresionante, pues tendrás que saber sacarle la gracia a eso, ¿no? Y esa especie de improvisación o de cosa cambiante a mí me motiva un montón, es como una especie de gimnasia de guión en constante evolución o de improvisación en guión que me divierte y me gusta muchísimo y es verdad que la ficción total sí, me acaba aburriendo un poco en este sentido. La idea de Bruixes la Gran Mentira, ¿cómo nace? ¿Lees el reportaje de Sapiens y a partir de ahí se genera la idea o la idea te vino de fuera y tú empezaste a trabajar? Bueno, en realidad fue con el productor de SOM, que también son y no me sale el nombre ahora, pobre, al Marc Roma, no me salía. Al Marc Roma y l'Oriol Cortacans nos conocíamos, habían hecho este artículo y habíamos hablado sobre el artículo que era muy interesante y planteaba una cuestión que yo creo que en Cataluña no habíamos tratado y que además tenía toda una parte cinematográfica muy chula, porque alguna de estas mujeres teníamos todos los documentos de sus testimonios en los juicios, ¿no? Al final podías reproducir exactamente una situación del 1600, ¿no? y entender cómo lo habían vivido. Y bueno, fue una propuesta que salió de ver todo lo que había salido de esa investigación y cuando decidimos hacer este documental tenía que ser un paso más porque la investigación ya se había hecho y entonces decidimos darle esta conexión con la actualidad, ¿no? de plantear por qué explicamos la historia de esas mujeres, pues porque realmente han condicionado nuestro presente, ¿no? Todo lo que hemos silenciado hace que seamos como somos, es decir, somos fruto de lo que conocemos que hemos sido, por lo tanto, lo que no hemos conocido también nos ha hecho como somos, ¿no? Y hace que reproduzcamos determinadas cosas. De ahí esta conexión entre pasado y presente y constante tanto en la forma estética como en el contenido, como en el atrezzo y todo. En todo. Y esto es muy interesante. Sí. Esto es muy interesante. Esto yo lo he hecho en falta en el cine. No entiendo el cine histórico como algo purista, ¿no? Como por ejemplo aquello que hizo Sofía Coppola con María Antonieta, que había canciones pop y tal. Yo creo que se tiene Bueno, Sorrentino lo hace mucho. Sí, se tiene que reconstruir. Hay un momento en el documental precioso, maravilloso, que hay un historiador que dice que lo bueno de hacer esto es que vamos reconstruyendo el pasado. Sí. Esto es maravilloso. Este señor hace un poco... Que dice, y podemos construir el futuro. Sí. Es muy bueno, pero esta es la esencia del objetivo. El pasado siempre realmente es muy desconocido. A mí cuando yo digo es muy desconocido, o sea, realmente cada 2 por 3 están descubriendo cosas del pasado
y se va construyendo el pasado. Por ejemplo, todo el tema de las mujeres en el cine, todo eso se va a tener que seguir reconstruyendo, porque van a aparecer señoras que han hecho cine, que han hecho muchísimo cine, que se han dedicado al cine y están completamente olvidadas. Y algún día aparecerán en algún lugar, todavía están ocultas. Entonces, todo ese pasado se reconstruye y esto es muy interesante. Claro, y lo importante es que no es un descuido. O sea, estas mujeres, no conocemos la historia de estas mujeres asesinadas por brujería por unos motivos y no conocemos la historia de cineastas también por unos motivos. No pasan las cosas porque sí. Pero lo importante es que sobre todo las generaciones actuales entendamos que si no hacemos un esfuerzo para recuperar todas estas historias, pero desde todas las disciplinas, continuaremos reproduciendo los mismos roles y las mismas formas de funcionamiento, ¿no? Nuestro sector, por ejemplo, todavía sigue siendo extremadamente masculino. Hay una cosa en la película que la reconstrucción de ficción sí que te diría que es más convencional, sobre todo basado en un tour de force entre Óscar Pérez y la actriz, que es maravillosa, fantástica y cojonuda, que lo hace muy bien, sobre todo el rostro, ¿no? En ese sentido me recordaba, sí. Sí, me recordaba a la Juana de Arco de Dreyer con la Falconetti y tal, sí. Sobre todo los rostros. Pero donde innováis más es en la parte documental, en la parte de entrevistas. Es que, con esos flores neones, explícame un poco dónde surge esa idea del neón y por qué hacer las entrevistas en el lugar donde filmasteis, o esa cruz de neón que, joder, o sea parece como de Neon Demon o las películas estas de Wong Kar-wai y tal. O sea, eso me parece muy innovador, ¿no? ¿De dónde surge esa idea? Esta idea surge de buscar lo que te estaba contando, cómo conectar el presente con el pasado. Y de una parte, es decir, es el espacio donde pasa la ficción y no queremos separar todo el contexto que nos explican los expertos, ¿no? de la localización donde está ocurriendo la tortura a la carbasera, a la acusada de brujería. Y esos espacios se entrecruzan de manera que el espectador tenga un poco de confusión en algún momento, de no saber si está en la ficción o está volviendo al presente, ¿no? Y esta confusión es un poco el objetivo, el entender que da igual si estás en el presente o en el pasado, porque la historia tiene el mismo peso. Esos prejuicios estaban en esa época y siguen estando ahora, evidentemente con resultados distintos. No hay mujeres colgadas en la plaza del pueblo, pero sí que siguen habiendo mujeres asesinadas y mujeres que no son escuchadas, mujeres silenciadas y mujeres que continúan siendo juzgadas por vivir como viven, ¿no? Entonces, en este caso, el mezclar los espacios es para que el espectador entienda que no importa estar en el siglo donde pasó lo de la carbasera o estar en el presente, porque hablamos de una misma temática. Y a mí me horroriza cuando hemos hablado con los testimonios actuales y con el casting que hicimos, que fue enorme, de personas a las que entrevistamos, porque esto es importante. Al final acabas eligiendo a dos personas, como haces en la ficción, haces un casting de historias, pero es interesante que esas historias sean representativas de todas las que tú como documentalista has escuchado, para que no sea una anécdota, para que sea algo que represente cosas que pasan en la vida en general, ¿no? Que no es una excepción que le ha pasado a esa mujer. Y a mí me horrorizaba escuchar, por ejemplo, a Nuria, que ha vivido esa violación bajo sumisión química, y que había sentido al final el dolor, que es evidente que hay un dolor físico en la tortura y hay un dolor de otro tipo en la violación, que es horroroso en los dos casos, pero tenían una cosa en común idéntica, la carbasera y Nuria en el siglo XX, que es sentir culpa y vergüenza. Y como sociedad algo estamos haciendo mal para que dos mujeres con ese paso tan enorme del tiempo, ante una agresión, ellas sean las que sientan culpa y vergüenza. Y aquí es donde la narrativa cinematográfica, es decir, la puesta en escena histórica y la actualidad se tienen que mezclar, igual que se mezcla la historia de Nuria y la historia de la carbasera.
Si te fijas, también lo hacemos con el archivo. El archivo no está usado de una forma de documentar lo que pasó. El archivo sirve para generarte un estado de ánimo, para mezclar los rostros del pasado y los rostros del presente. A mí me gustan mucho, ¿no?, las imágenes de erotizadas, Sí. de las brujas, porque me parece fascinante que muchas de las posturas continúan siendo las posturas mainstream, ¿no? Lo dice una de las expertas, continúan siendo las posturas mainstream en el porno o en las pelis eróticas, ¿no? Entonces, por eso, pasar del presente al pasado era, sí, un anacronismo, pero en este caso un anacronismo súper lógico, porque hablábamos de algo que era igual en un momento y en el otro, salvando evidentemente las distancias del contexto histórico que los historiadores ahora me matarían de lo que estoy diciendo, pero este era un poco el objetivo. Y después, el tema de que sea la estridencia del neón era como para darle también esta estética como, ¿cómo te diría?, desgarrada, ¿no? El neón tiene esta cosa sórdida, tiene esta cosa también como de gritar, como llevado, es el extremo de la luz, ¿no? Sí. Como una cosa histriónica. No, y también que algo que produce mucha luz puede tener una parte oscura. Sí, tiene este claro oscuro, esta cosa que de repente tiene una cosa como fluorescente y mágica, pero a la vez oscura y que da miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando ella la están torturando, esa luz roja, y también nos llevaba al mundo de lo electrónico. Porque De hecho, hay un momento, la película empieza y acaba con un baile súper electrónico, sí, que parece, bueno, una rave, eso casi, sí, que choca mucho. Y a mí me gusta que me choquen las imágenes, que no todo sea lo esperado. lo de Por la... ejemplo, yo, hay una serie Crims en TV3, Sí, que yo creo que lo mejor de la serie es la reconstrucción de los crímenes. está muy bien, sí. Es la reconstrucción, porque los testimonios, hay gente experta, gente que ha participado y tal, pero la reconstrucción de los crímenes es lo que te engancha a la serie. Porque tiene ese punto de cine negro, policíaco, bien hecho, bien construido. Pero otra vez estamos en una serie que yo tengo mis prejuicios en el tema ético de hablar de casos tan recientes, y esto es otro tema porque Sí. creo que tiene una implicación en la vida de las personas, pero desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, es un buen ejemplo de cómo hacer cine en la televisión. Si tú me preguntas, ¿Crims es tele o es cine? Pues, ¿quién define eso? Porque al final, Crims lo que está haciendo es construir una historia real con un guión trepidante para que tú te enganches. Si tú leyeras el atestado o el juicio de eso, sería un aburrimiento. Hay alguien que ha hecho que tú te enamores de un personaje, que odies al villano, que haya un momento que te sorprenda y la historia te dé un giro, y que al final te sientas reconfortado de que los buenos han ganado porque el malo está en la cárcel, ¿no? Así como resumiendo. Y bueno, a veces sí, a veces no. De hecho, hay un momento, hay uno de los temas importantes, porque en eso de cuando están los testimonios, me acordaba de esa frase con la que empieza el Wyoming, que es una frase de un periodista legendario de Estados Unidos, que ahora no recuerdo el nombre, que decían, saben los hechos, ahora les vamos a contar la verdad, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, hay un momento por ejemplo, hay una de las señoras indignadas, ¿no?, que su hija sufrió abusos por un monitor y tal. Es que tú cuando entras en un juicio, o sea, es que ya el problema, yo creo, principal, y esto había un señor que lo leí, que lo decía hace muchos años, no se debería llamar ni jueces ni justicia. Estos son términos que no se producen en esas salas, sino actos legales y representaciones legales. Eso es lo que son. Son personas que dictan y aplican la ley. Y la ley, para mí, en casi la mayoría de ocasiones, no es justa. Entonces, no le puedes llamar ni justicia ni jueces. Creo que esos términos deberían quitarse, creo que son términos que se apropian cuando no se sucede eso. Yo creo que son aplicaciones a la ley. Y algunas veces, la mayoría, desgraciadamente, son interpretaciones de la ley. Bueno, la prueba está en que nuestra Carbasera fue juzgada por la justicia de la época, ¿no? Y sobre todo, que es una cosa que a mí me interesa mucho, con la connivencia de la sociedad. Sí. Y aquí también hay que señalar esto, ¿no? Que al final que somos capaces de crear
no me sale en castellano ahora, box expiatoris, Sí. chivos expiatorios, Chivos sí. para limpiar, ¿no?, la sociedad de Sí, las cosas que totalmente. nos preocupan. Y para eso, para mí, sirve también el cine, ¿no?, para reflexionar sobre cosas que en el día a día reproducimos sin darnos cuenta. Ponernos en... es mágico, ¿no?, como el cine es capaz de ponerte en la piel de otra persona. A mí me fascina, ¿no?, la posibilidad de entrar en historias. A mí, Joana, tener la posibilidad de entrevistar a personas me fascina. Es como una gimnasia mental. Mi cerebro se hace más empático, más tolerante, más rico, ¿no? Entonces, eso, el cine, la televisión, las historias, en el formato que sean, en un podcast, donde sea, ponerte en la piel de personas y vivirlas desde la emoción. Es decir, el cine lo que hace es contártela estas historias desde el punto de vista de las emociones. Te puedes poner en el sitio de esas personas y cómo lo han vivido. Eso, hay muy pocas situaciones en la vida que lo podamos experimentar. Tú no sabes, por suerte, cómo vive una persona que ha sufrido maltratos si tú no los has sufrido. No sabes cómo vive una persona que le ha tocado la lotería, ¿no? Si a ti no te ha tocado. Y la única forma de vivir esas cosas es a través del cine, y me parece un mecanismo fantástico de transformación social, de pensar en los demás, Bueno, ¿no? a lo mejor yo no soy tan optimista, pero sí que pienso que es necesario hacerlo. Hombre, hay que hacerlo. igual que vas al gimnasio para estar en forma, la empatía también está bien ejercitarla. Yo creo que el cine te hace más empático. Hay que hacerlo. Igual luego, soy buenista, pero... Sí, yo creo que hay que hacerlo, que tú tienes la necesidad de hacerlo, de contar esa historia, de contar ese problema social, moral, X, pero luego que se transforme en algo, eso ya a mí me parece más complicado. Claro, pero al final son hay pequeños clics, sí, que juntos te sí ayudan. Sí que habrá alguien que sí que cambie. Pero no te hablo de grandes cambios, te hablo simplemente de dedicar un minuto a reflexionar sobre algo que tú no habías reflexionado. Para mí, no me refiero a cambiar el mundo, sino simplemente invitar a la reflexión, a parar y pensar en cómo se siente otro. Ya me parece que es un ejercicio de empatizar. Tú ves una película que está bien contada. Sobre todo yo entiendo el cine como algo bien contado, algo que sabe que hay un espectador ahí viendo, que no son una sucesión de imágenes a cual más esteticista, ¿no? Porque no le llamaría ni espectacular, porque a mí no me parece nada espectacular cierto tipo de cine, ¿no? Y le llamo cine porque me parece que es otra cosa, que el cine para mí, si ha durado más de un siglo, es porque ha buscado otra cosa, porque si no, yo creo que se hubieran muerto, ¿no? Como hay muchos espectáculos que han muerto con el tiempo porque eran producto de un tiempo, de una época, y como no daban para más, pues se fueron muriendo, ¿no? Como tantos cambios que hay en la sociedad, ¿no? O sea, duran una época, aparece un nuevo aparato tecnológico que entierra al otro, ¿no? Pero yo creo que es fundamental hacerlo, ¿no? ¿Y por qué la carbasera? Porque en este pueblo hay como 14 mujeres. ¿Por qué se cogía a esta mujer? Cogimos a la carbasera. ¿Era una cosa de los historiadores no, o tuya? Era porque creo que, sinceramente, que el escribiente, o como se llama, sí, el escribiente, que estuvo en su juicio, sí, debía ser un sádico o también una persona con espíritu cinematográfico, pero lo narraba de una forma, o sea, el tío narró la tortura con un sadismo que era un documento, un manuscrito fantástico para hacer un guión. Hay otros que son más funcionarios y que escribían lo que pasaba de una forma absolutamente administrativa. Ese señor, que seguramente no debía ser muy afable de la manera que narraba las cosas, pero seguramente su sadismo nos ha transmitido muchas más cosas de las que pasaron allí. Y esto nos abría muchas posibilidades a nivel de guión, conocer pues cómo eran las torturas. Incluso él narraba cómo ella gritaba, qué gritos hacía, a quién apelaba, ¿no? Dios mío, ayúdame, tal. Todas esas cosas, claro, te ponían en la piel de la carbasera, que al final es lo que nosotros buscábamos, ¿no? Los testimonios también estaban muy bien recogidos. Cuando aparecen los casos que explica una vecina del pueblo, pues a mí me peleé porque ella estuvo enfadada con mis hijos y entonces yo tal. Toda esa cosa más de riñas entre vecinos estaba muy bien escrito.
Y eso, claro, era fantástico como guionistas, O sea, es una perla. emergió solo, ¿no? Claro. Y además me gustaba mucho ella. A veces, cuando te documentas, te enamoras, ¿no? En los procesos de casting te pasa, tienes como con los personajes te enamoras y después los odias y los vuelves a querer, es como un proceso de ida y vuelta, pero con la Carbasera había leído muchas y bien, eran interesantes, pero con la Carbasera me enamoré, porque ya me gustaba cómo la describían físicamente, ¿no? Una mujer como muy grande, muy masculina, llevaba un pañuelo en la cabeza que era distinto del que llevaban las otras mujeres, tenía una serie de cosas que me cayó bien, creo que es una persona que supo conquistar mi imaginación de guionista y me fascinó ella, que se peleara con la gente para defender a su marido en esa época, pues me parecía que tenía mucho carácter, me gustó, preferí contar la historia de ella que la de otra, porque está bien documentada y porque a mí me gustó mucho el personaje. Era una revolucionaria, ¿no? En el fondo. No sé si era una revolucionaria porque era muy porque difícil. Se ha denostado mucho esta palabra, pero a mí siempre me ha gustado, ¿no? Y creo que alguien que... Porque yo creo que, siempre lo he pensado, ¿no? Creo que la mayoría tiene ideas, pero las acaba olvidando porque la sociedad nos educa para... ¿no? Había Sigmund Bauman decía que los colegios y los institutos no deben llamarse así, sino centros de reeducación. Sí, porque ahí te matan las ideas y te matan el espíritu. Sí. Y te convierten en eso, en un oficinista, en un funcionario, en una persona obediente. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene ideas y hasta la persona, incluso una persona analfabeta que haya vivido toda la vida en un sitio encerrado, tiene buenas ideas. Lo que pasa es que no las va a proyectar nunca ni las va a materializar nunca porque la sociedad nos dicta una serie de códigos y de prejuicios y de historias y se van a ir muriendo. Pero a mí me interesa mucho esa gente que continúa con su idea. Yo no sé si fue una revolucionaria porque en su época era muy difícil serlo, pero lo que sí que sé es que es una mujer que no se callaba. Y no callarse en ese momento ya era hacer la revolución. Sí, o sea, ¿no? Y llevar el negocio de su marido en una época así que era tan mal visto y sobre todo ser una mujer inmigrante en un sitio como ella era de Andorra, que era parece mentira, pero en ese momento en la Seu, en un sitio donde vivían los burgueses de la zona y no debía ser fácil empezar de cero en un sitio así. Y ella lo hizo. Y también una cosa que me pareció muy entrañable y que formó parte de este enamoramiento fue que en el momento que la hacen era todo muy perverso, porque cuando ellas ya habían confesado, la tortura no paraba hasta que delataban a más mujeres. De esa manera se alimentaba la maquinaria. Y las personas que delató ya habían sido juzgadas. Y eso también... Ostras, me pareció un valor, ¿no? Sí, en el personaje. ¿Ves lo que te decía del guión imaginario? Sí. A veces la realidad te regala unas cosas... El primo Levi lo cuenta en uno de sus libros, que él delató a gente que había muerto, para que no los matase. Sí, pues antes ya lo había hecho la Carbasera. Se hacía mucho esto. Esta claqueta otra vez. Vamos. Está muy bien en la introducción del grupo este de teatro que hace la representación y tal, porque aquí habláis de un tema muy importante. ¿Cómo se representa esto ahora? Tanto la parte de ficción, la parte de testimonios, hay todo un proceso de representación, como dicen los franceses, mise en scène, ¿no? La puesta en escena. Que yo no sé si sería una buena traducción eso de puesta en escena. Pero claro, tú tienes un montón de los neones, la música disco, ¿no? El montón de imágenes de mujeres, ¿no? Constantes, que parece como las vemos como si fueran una cinta de cine, ¿no? Porque aparecen muchísimas, ¿no? Hasta cuesta ver alguna súper conocida como Marie Curie, está ahí, y cuesta verlas, porque hay un montón. Todo el rato se está hablando de la representación y sobre todo qué es la historia o cómo nos llega la historia a nuestro día a través de representaciones. Como acabas de decir, ¿no? El escribiente su sadismo y tal, ¿no? Él está haciendo una representación también de lo que está viendo, ¿no? Y ya lo de la obra de teatro es otra representación, ¿no? Y está muy bien ese momento en el que aparece el historiador hablando con ellas y cómo cada una de ellas empieza a hablar, ¿no? De hecho hay un momento ya mágico que dice una: yo soy viuda, hostia, es que todo es un espejo y reflejo todo el rato, ¿eh? Es increíble
una cosa de hace 4 siglos que esté tan presente. Y lo más increíble de todo, que para mí es hasta una desgracia, que no se haya hecho antes. Sobre todo pensando que Cataluña somos Porque esos el documentos estándar estaban. y en Cataluña somos el estandarte de la caza de brujas, es donde más mujeres se mataron de la península y uno de los lugares donde fue más precoz, donde empezó antes, ¿no? Y esto seguramente sigue, por lo menos en mi época no se estudiaba y ahora creo que tampoco debe ser un episodio en los libros de historia, y si lo cuentas en víctimas es como si de repente decidimos no hablar de las víctimas de la guerra civil, ¿no? Estamos hablando, claro, porque la caza de brujas no empieza como objetivo buscando mujeres, buscaba a las personas que desafiaban a la fe, pero al final solo acaba matando mujeres. Entonces el inicio no es un objetivo de hacer un feminicidio, pero el resultado sí. Y no puede ser que tengamos en nuestra historia un feminicidio de este calibre y que no hayamos hablado nunca, ¿no? De aquí otra vez la importancia de las películas, ¿no? Del cine, ¿no? Para poder... Que yo en eso disiento un poco contigo, porque a mí me da igual el formato y donde se haga. Para mí es cine igual. Lo que te me alegro de que lo veas así. por teléfono, ¿no? Lo de, es reportaje, no, esto es un reportaje. Y hay muchos de los grandes cineastas que admiramos empezaron en la televisión, haciendo seriales de 45-50 minutos. Y esto es una parte que tendríamos que seguramente que ser más... Yo tampoco... No hay que ser tan purista, yo creo que el cine... No sabría cómo definirlo y tampoco yo soy muy feliz haciendo lo que hago y estoy muy orgullosa. Hoy en día se hacen en digital, ya no se hacen ni en cine. Entonces vamos a hablar de lo que si trabajas para la tele, estás haciendo tele. No, puedes hacer cine o tele o vete tú a saber. Si trabajas, puedes... O sea, el formato, el medio, ahora es el mismo. Es una cámara digital, porque ya no es ni de cine. Entonces, ahora vamos a reformular esto. Yo creo que es simplemente la intención y de cómo representas una historia que tú tienes. Lo que pasa es que hay muchas implicaciones detrás, porque yo desde el punto de vista de nomenclatura realmente me da igual, porque a mí lo que me gusta es contar historias, me da igual el vehículo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, a nivel de derechos de autor, el guión no se considera de la misma forma, porque no lo hemos puesto en valor. Nosotros cuando vemos la televisión pensamos que las cosas suceden una detrás de otra porque han pasado así y nadie las ha pensado. Y para que tú estés sentado allí y te quedes viendo una historia de principio a fin, quiere decir que hay un guión detrás y que hay alguien que ha pensado en generar tu interés, tu expectativa, darle lo que sea, el suspense, y que te lleve y te acompañe hasta el final. Eso lo ha pensado alguien y en cambio esos derechos no son reconocidos. O sea que también tenemos que hacer un mea culpa a los del sector por no reivindicar el oficio del guionista en la no ficción, porque parece que no existe y que las cosas pasan así de perfectas y de bien construidas. Y una vez tenéis terminado la película, cuando la vais enseñando, ¿qué tal? ¿Qué opina la gente? La gente que decidió hacer esto, ¿le gustó la idea? Esta idea un poco así. Mira, novedosa. yo tenía miedo porque la ventana donde se va a emitir es en el Sense Ficció de TV3, que normalmente los documentales son de corte, por lo menos en el aspecto formal, hay investigaciones fantásticas y documentales fantásticos, pero en el aspecto formal son un pelín más clásicos. Y tenía miedo de cómo lo recibirían, y en eso celebro muchísimo que les haya gustado tanto y que nos hayan dado libertad para crearlo de esta forma, sin miedo a que el espectador de repente diga que están echando hoy en la tele, ¿no? Que a veces es verdad que los productores ejecutivos de las televisiones pecan de ser poco arriesgados, ¿no? Bueno, es que son oficinistas, no son entonces artistas, ¿no? En ellos esa parte los números que yo sí que estoy contentísima de haber podido trabajar con libertad y con absoluta confianza para crear lo que nos diera la gana en el aspecto, me refiero al aspecto formal, ¿eh? Y a nivel profesional, porque esto es, ya habías hecho cosas muy diferentes, pero esto es todavía más diferente, ¿no? Claro, casi no lo ha visto gente porque se emite el martes, pero todas las personas que lo han visto
Yo creo que, Porque para mí es como tu primera peli, ¿no? que han valorado Yo esto. lo veo así. Claro. No sé, es que yo como no lo considero una peli, pues... ¿Tú cómo lo consideras? No sé, no, me cuesta, ¿eh? Porque a mí esto se podría estrenar en el cine tranquilamente. Yo creo que nos pasa, ¿eh? Las personas que estamos acostumbradas a trabajar para la televisión, a mí me cuesta decir, he hecho una película, ¿no? Me cuesta, pero tampoco necesito... Te lo digo yo, Joana, has hecho una película. Pero... Has debutado en el cine. Me alegro, espero que sea un debut. En el cine de largometrajes, porque esto también hay que decirlo. Porque una persona hace un corte de 10 minutos y ya debuta en el cine. También... es que hay tantas casillas, ¿no? Que... Es que es imposible. No, has hecho una peli, Joana. Bueno, si es así, está bien porque la he hecho casi sin darme cuenta de que hacía una peli. Yo hacía lo que hago siempre, o sea que está genial. No, de momento todas las personas del equipo estábamos todos muy contentos con el resultado, porque también esto es otra cosa, los presupuestos de la televisión son extremadamente escasos. Y aquí hay un trabajo absolutamente de pasión y de amor por el trabajo. Yo siempre trabajo mano a mano y en este caso ha sido así cuando hago cosas de este tipo con Román Parrado, que es realizador y también director de cine, y con Magdalena Olivé, que es la persona con la que hago las investigaciones. Y con estas dos personas... al final se convirtió en un acto de amor por lo que estábamos haciendo, porque teníamos muy pocos recursos y acabamos haciendo todos de todo, y eso solo es posible con equipos que le ponen el alma. O sea, para ponerte un ejemplo, hay una figuración que es una tontería que acabo haciendo yo porque ya no podíamos pagar más figurantes, ¿no? Es como... ¿En qué momento es? No, es la mala, que además se llama como yo, Joana Sobías, la que la denuncia, y solo es una pequeña pasada, pero realmente fue porque ya no había más pasta y es de figurantes, solo tenemos 4 y tenemos que ser 5, pues esta que es cortita ya... Pero tú tienes que contar la historia de que como era tu primera película... Quería como Hitchcock, ¿no? Querías ser testimonio interpretativo y tal. Por eso, que al final yo creo que en la televisión cuando hacemos cosas así es poniendo mucho del alma de todos, ¿eh? Los montadores se han pegado un curro de sala... Sí, sobre todo de imágenes, ¿eh? Sí. Porque hay un porrón de imágenes, ¿eh? Muchas. Sí. Muchas. Esas de van pasando. O de búsqueda Sí. de lienzos sobre la erotización, ¿no? Sí. Que todos eran pintores masculinos. Exacto. Que de esto ahora empezarán a salir mujeres pintoras de cómo trataban el erotismo en sus cuadros, y será realmente muy diferente. Cuadros que estarán escondidísimos y ocultos. Bueno, esto hicimos una serie, Pioneras, que va justo de esto, y al final dice esos tres... Sí. Yo las veía en Acacias. Sí. Y en Pioneras decíamos, hostia, qué rabias, que tendríamos que estar enfadados y enfadadas, o sea, tanto los hombres como las mujeres, de haber perdido el 50% del talento de la humanidad. Es como decir, la mitad de los cerebros los apartamos. Y en Pioneras hacemos un poco la historia de esas mujeres invisibilizadas y los puntos de vista que nos hemos perdido, porque al final la invisibilización simplemente es una pérdida para todos, porque pierdes miradas diferentes sobre la realidad. Y todas las que se disfrazaban de hombres. Hay algunas que estarán olvidadísimas. Claro, porque nunca desvelaron su verdadera identidad por miedo a represalias, a lo que fuese. De esto tiene que haber un montón. Bueno, y hombres que han firmado el trabajo de sus mujeres. Sí. Y que... Sí. O sea, es que realmente que han salido pasado con está todavía muy oculto, muy enterrado, hay que desenterrarlo. Por eso hay muchos documentales y muchas pelis para hacer de todas esas mujeres. Y ahora haciendo la pregunta, porque yo siempre tengo que hacer la pregunta tonta un poco, porque sé que es una pregunta tonta, pero ¿cómo crees que la gente reaccionará cuando la vea? ¿La gente le gustará, el público así en general, los que van a poner ciencia ficción y lo vean? Y bueno, el lunes en el casino también, o sea, sí. Va a ser todo una pasada, ¿no? Allí con el jefe y tal. No, pero, o sea, yo supongo que verán una cosa muy distinta, ¿no?
Yo, por una parte, creo que hay un descubrimiento de una historia que habíamos entendido de una forma y es de otra. Yo, de hecho, lo descubrí haciendo este documental, que la Inquisición no había sido la que había matado a todas estas brujas. Y cuando ves que han sido las personas de los pueblos, sabes que han sido tus antepasados, ¿no? Sí. Hemos sido nosotros, y no digo que tengamos que asumir esa culpa, pero sí que tenemos que coger el releve, El relleu. el relleu. Hoy, ¿cómo estoy hoy con el castellano? Puedes decir, Tenim que agafar el relleu. Sí, puedes decirlo. Tenim que agafar el relleu tenemos que coger a estas mujeres y rescatarlas. Yo creo que espero que el espectador lo reciba como lo reciba. Hay personas que seguramente lo verán muy, muy feminista, que esto siempre pasa pero espero que haya esta recogida del guante y que entendamos que tenemos que dar un lugar a estas mujeres para que en el presente las cosas sucedan de otra forma, ¿no? En el presente y en el futuro. Espero que lo reciban con esa voluntad de reflexionar un poco, aparte de la cosa interesante y curiosa que es descubrir que un episodio que todos habíamos imaginado de una determinada manera era de otra, ¿no? Sí, yo la primera vez que empecé a ver que esto ya era diferente es una película de Pedro Lea, Aquelarre, que hay un juicio y empiezas a darte cuenta de que no, de que estas mujeres no sabían, que estas mujeres eran diferentes y como eran diferentes había que exterminarlas, así de claro, eran diferentes, porque algunas no querían ni casarse, aquello era un drama ya, no tener hijos, ya otro drama, que creo que es algo que todavía en la sociedad tela, lo de una mujer que no tenga hijos, es que no podrá. Yo a veces me quedo, ¿cómo que no podrá? ¿Y si no quiere? Nos sigue pasando, ¿no? No pasa nada que no quiera. Nos sigue pasando con las mujeres y nos sigue pasando con otros colectivos sociales que en parte nuestra sociedad se basa en la homogeneización, ¿no? En que seamos lo máximo de iguales posibles. Para que las cosas se vendan cuanto más en cantidad mayor, porque si tú no estás ahí, dices, yo no, ¿para qué voy a comprar eso si me interesa? Ahora para terminar, me gustaría que me dijeras qué película o qué autor cambió tu mirada como espectadora cuando eras adolescente o más joven que ahora. Mira, a mí me encantan, es muy clásico, pero me encantan las pelis de Hitchcock porque tiene esta cosa de contar las vidas de personas normales, que les pasan cosas brutales, ¿no? Y a mí, yo tengo mucho miedo, soy una persona que tengo miedo a las cosas clásicas del miedo, a la oscuridad, y de repente todo lo previsible en las pelis de Hitchcock cambiaba, o sea, le pasaban las cosas a las personas que no esperabas que les pasaran, a personas que tenían una vida absolutamente normal, que de repente eran como muy antihéroes, ¿no? Eran personas anónimas, cotidianas, le da como un foco a la cotidianidad brutal. Y sobre todo, y yo creo que esto sí que me ha impregnado mucho, es el relato como emocional, como psicológico, ¿no? Como todo el rato es como muy metafórico, partiendo de la cotidianidad. Y eso sí que me ha inspirado mucho, ¿no? Cómo en la cotidianidad, si pones la lupa, pasan cosas extraordinarias e inesperadas, ¿no? Yo hago muchas entrevistas en mi vida al año, me paso la vida hablando con gente y no dejo de alucinar y de sorprenderme de las cosas que pasan en la vida cotidiana, en el día a día, ¿no? Y ser capaz de narrarlo de esa forma como lo hacía él me ha fascinado, lo sigo viendo y me encanta. Y creo que me ha inspirado. Y después el punto más de decir, hostia, yo quiero hacer esto, fue En Construcción, que estaba... Esta película anda que no sale en mis entrevistas. ¿Sí? Es ostras, pero porque a mí fue yo creo que lo veías como asequible, ¿no? Y que Green pasara por esta cámara a mí me sigue pareciendo maravilloso, en serio. O sea, es uno de mis momentos álgidos de esto de hacer entrevistas. ¡Qué suerte! Pues ya le habrás contado que todos decimos esto, igual... No, pero es que construcción es mucha, ¿no? Es como las películas de Joaquín Jordán, ¿no? O sea, todo ese tipo de... Claro, es que de repente veías esto, no tiene nada que ver Hitchcock con Green, pero de repente era poner la lupa en la cotidianidad y cómo de las pequeñas historias
se desprenden historias universales, temazos que nos hacen mover a todos, ¿no? Y sobre todo que de repente lo feo era bello, la capacidad de transformar. Yo solo, es una cosa que me ha inspirado mucho porque lo intento pensar siempre. Yo, o sea, mi proyecto como del alma, el que quiero como un hijo, ¿no? Esa cosa que has creado es Radio Gaga, ¿no? Radio Gaga yo creo que nos ha transformado como personas a todos los que hemos trabajado en él. Lo tengo que ver, es que es Movistar, no tengo Movistar, es que hay tantas plataformas. Bueno, ya te lo pasaré. Vale, gracias. Porque a mí Manuel Burke me encanta. Pues mira, lo que ha hecho con Leticia Dolera. Con Burke ahora estoy desarrollando un proyecto que apunta bien. Perfecta, no sé, todo lo que hace me gusta. Porque además tiene un humor muy Monty Python. ¿Sabes? Sí, un poco. Muy ese rollo o muy inglés. Le pega un puñetazo en el estómago, como aquella película, ¿no? El estudio Ghibli, ¿no? Le pega un puñetazo en el estómago y dice, creo que me he chocado contigo, ¿no? No sé. Y te quedas como que he chocado contigo. Sí, me has dado. Sí, lo ha doblado. Pues, entonces, ¿no? Ese tipo de humor. En Radio Gaga lo que hacemos es acercarnos a historias como muy dramáticas, pero con un punto de humor que Hitchcock, en cierta manera, eso es una cosa que me encanta de sus pelis, que a veces hay una ironía. Y en situaciones dramáticas de repente es no, como... Siempre es. Era muy irónico. Claro, pero rozando lo cómico alguna vez... Tiene un libro, Boris Izaguirre, aparte de hacer payasadas en la tele, es muy inteligente. Tiene un libro que se llama El armario secreto de Hitchcock. Y él como metía personajes de condición LGTBI en sus películas y era muy consciente de eso. Y la censura ni se daba cuenta. Ni se daba cuenta, les metía goles. La ama de llaves de Rebeca, ¿no? O sea, esa señora tiene un amor muy profundo hacia la difunta Rebeca, ¿no? Sí, y te decía lo de Guérin por eso, que yo intento pensarlo mucho, esta sensación que tuve con En Construcción de hacerlo feo, bello. Te decía lo de Radio Gaga porque nosotros en Radio Gaga hemos estado 6 temporadas entrevistando a personas sin techo, a personas que están al margen absolutamente de la sociedad, personas con adicciones, personas exconvictos y que en un principio tienen historias feas, historias que no queremos ver, historias que pienso yo cuando las hago. ¿Quién se va a querer sentar en el sofá de casa a escuchar esta historia cuando vuelve de trabajar y vuelve? Y al final era, vale, tenemos que encontrar la belleza de esto, ¿no? Y esto lo vi mucho en Construcción. Un barrio que para mí, que yo acababa de llegar a Barcelona, era el barrio chino, el barrio que incluso me habían dicho en mi pueblo, no vayas. Y de repente lo veía bello. Y esa prostituta que me podía dar como, uy, ¿no? De repente me parecían entrañables y les veía un interés y transformó mi visión del barrio. Y aquí vuelvo al inicio de la entrevista, ¿no? Cuando tú me decías, no sé si tiene capacidad de transformar. A mí me hizo pensar en el barrio chino de Barcelona y siempre he vuelto mirándolo de una forma... Hay muy pocas veces que paso, que camine por el Raval sin pensar en Construcción. Siempre me vienen como flashes en la cabeza y ostras, algún clic en mi cabeza hizo Guérin para que yo siga pensando en esa peli cuando camino por el Raval. No me digas que no es mágico esto. Hombre, esto es maravilloso. Yo creo que esta es la potencia del cine, ¿no? Esto es el cine, ¿no? Y ya está. Y además Guérin lo hizo con estudiantes que estaban haciendo el máster, como Mercedes Álvarez, Nuria Esquerra. Es que había gente aquí muy capacitada, ¿no? Para hacerlo. Sí. Y, hostia, pues es muy bonito acabar así, Joana. Pues muchas gracias por tu Me lo he pasado muy bien. Ya te lo he dicho, que esto iba a ser fantástico. Además, yo no voy a cortar nada. Pues genial. No sé si lo hago porque soy un poco vago o porque yo creo que... Hombre, te ahorras trabajo, ¿eh? Es no, un te poco ahorras mucho trabajo, pero cortar. queda mejor, porque así es todo más natural. Y yo siempre digo, gracias por tu tiempo y siempre digo hasta la próxima película. Sería estupendo. Por tu segunda película. Que me tendrás que decir tú que es una película porque yo vendré pensando que he hecho tele. Gracias. Venga, a ti.